La clase de hoy es el tema, vamos a ver el tema de SQL, la primera clase que vamos a ver SQL, DDL, DML y algunas consultas simples y multitables. Bueno, esto fíjense, ya lo habíamos visto la clase anterior, pero está bueno que lo recuerden. Digamos que el SQL es un lenguaje de consulta estructurado, pero fíjense en cuál es el ranking, digamos, de los motores de base de datos, cuáles son los que más se están usando. Oracle, por ejemplo, por experiencia le digo que ya es completamente orientado a objetos, tuvo un aumento, fíjense, de julio a agosto de 14%, que es el primer MySQL, luego viene Microsoft SQL Server, Postgres, fíjense que vamos a ver nosotros está en cuarto lugar. Pero lo que van a ver en esta materia es lo básico, digamos, como para que puedan aplicar SQL, digamos, en cualquier motor de base de datos. Bueno, esto también habíamos visto una parte ya anteriormente, fíjense en que la clasificación de SQL dice que SQL se clasifica en DDL, que es, hoy vamos a ver algunas sentencias ya en el motor de base de datos. Fíjense en que DDL es el lenguaje de descripción de consulta y lo que permite crear o borrar. Bueno, ahora vamos a crear o le voy a mostrar cómo se crea una base de datos, cómo se modifica una base de datos o una tabla. También tenemos el DML, que es para la manipulación para manipulación de registros, permite recuperar datos almacenados y actualizar los datos de la base de datos. Esto es, digamos, la clase de hoy está exclusivamente dedicada a eso, a estas dos partes, digamos, a DDL y a DML. Bueno, tenemos DSL, que es para la otra clasificación, que fíjense en que las sentencias que utiliza son grant y revoque, que básicamente para dar derechos, digamos, o quitar derechos a una tabla, a un índice, a una vista, a lo que ustedes quieran trabajar. Bueno, y la tercera clase de SQL, vamos a ver lo que es el tema de TSL o lenguaje de control de transacciones. Esto generalmente es lo que por ahí les lleva un poco más o le cuesta a los estudiantes y en el parcial le cuesta. Por eso es que decidimos que esta parte, digamos, va a ser un parcial solo dedicado a este tema, digamos, de transacciones, procedimientos. Ahora vamos a ver, digamos, en la tercera clase de SQL ya vamos a ver de qué se trata y las cosas que se pueden hacer. Bueno, dentro de DDL tenemos cómo crear una base de datos que se pone Create Database, el nombre y tiene una serie de parámetros. Estos parámetros pueden variar según la versión de Power con la que estén trabajando, digamos. Por eso siempre les recomendamos que si ustedes, por ejemplo, bajan la versión 13 de Postgres, bajen el manual de usuario de la versión 13 de Postgres, digamos, para que no tengan problemas con el tema de las versiones. Bueno, luego tienen otras sentencias que es crear una tabla. Fíjense en que te definen las columnas y las restricciones que van a tener. Tienen create table y luego vienen los nombres de las columnas y las restricciones que ustedes van a definir para ellas. Que puede ser clave primaria, clave foránea, que sea varón o mujer, que ustedes definen, digamos, cuáles son las restricciones con las cuales, que sean no nulos, por ejemplo. Hace referencia a la clave foránea, digamos. Ahora vamos a ver algún ejemplo como para que les quede por ahí un poco más claro. Bueno, ahí tienen un pequeño ejemplo de cómo se escribe, pero bueno, ahora vamos a ver en detalle. Luego tienen otra opción que es para crear un índice, que esto hasta ahora no lo aplicamos en la materia. ¿Cuál es la ventaja de crear un índice? De que si ustedes quieren hacer una consulta sobre, sobre una tabla que tiene, no sé, 5 millones de registros y quieren que la consulta se haga rápida, una forma es crear un índice. ¿Cuál es el tema, digamos, o el inconveniente que hay con respecto a los índices? Yo tengo una tabla y tengo 10 índices. Cuando yo creo la tabla, perdón, cuando o sumo un registro a esa tabla, también se tienen que actualizar en los otros 10 índices. Entonces hay un tiempo de actualización tanto en la tabla como en los índices. Por eso tienen que ser cuidadosos en decidir con qué tabla qué índice es cuántos índices van a crear para determinada tabla, digamos. Bueno, también pueden alterar una tabla. Que alterar la tabla es que ustedes pueden modificar, digamos,
la estructura que ya habían definido previamente. Fíjense que se pone el alter table, pueden add, que es para sumar un nuevo campo, o drop para borrar. Y en algunos motores de base de datos también permiten el alter, que es para modificar una columna que ya estaba definida previamente. Bueno, y después tienen para borrar las tablas o borrar el índice, que si quieren podemos probar después al final de la clase de borrar algunas tablas que creemos. Bueno, todos pueden ver hasta acá la pantalla. Sí, profe. Bueno, fíjense, cuando yo selecciono acá la base de datos, la forma más práctica de crear una nueva base de datos es create database. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, ¿Todos lo profe. ven? Sí, profe. Espera. Ponen create database y luego ponen el nombre de la base de datos. Por ejemplo, yo había creado una base de datos que se llamaba clase. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre de base de datos. ¿Estamos? Creo que es algo que no tenga ningún carácter raro, pueden agregarlo sin problema. Luego, fíjense, si ustedes se pueden dirigir acá a esta última pestaña que se llama SQL, y en esta pestaña ustedes pueden ver el código que le genera. Fíjense que le dice create database clase con, le dicen quién es el propietario, bueno, el tipo de codificación que van a usar, y ya está listo para crear. Luego hacen clic en Save para grabar la base de datos, y fíjense que ya automáticamente les crea la base de datos. ¿Estamos? De las dos formas, profe. ¿Cómo? De las dos formas creen. Sí. No, bueno, pero toda la demás sentencia, digamos, de crear la base de datos, van a ver que se puede hacer creando la sentencia SQL, a través del editor, digamos, o pueden hacerlo creando a través de la sentencia. Fíjense que para esto lo más práctico es ponerle create database, le ponen... Ahí me pide el Profe, nombre. ¿qué versión de Postgres? Porque a veces hay versiones actualizadas que la compatibilidad es, digamos, las vistas son diferentes y a veces el shell cambia también. Mira, yo le preguntaría a la profesora de la práctica, yo estoy usando la versión 13, digamos, porque era la última que estaba disponible. Yo tenía, hasta el año pasado estaba usando la versión 12, pero Ah, perfecto. son prácticamente lo mismo, digamos. Yo no creo, para lo que van a tener que hacer ustedes en la materia, no van a tener problemas con una versión u otra. Bueno, fíjense que tienen la teoría, le ponen el nombre de la base de datos, yo acá le voy a poner teoría, voy a poner teoría de base de datos. Pueden ver la sentencia si quieren, ponen grabar. Y automáticamente, fíjense que acá cambió, yo tenía dos bases de datos y ahora ya tengo la tercera, que es teoría de base de datos. ¿Lo ven? ¿Cuál es? Después de crear la base de datos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Crear las tablas. Crear las tablas. Entonces, vamos a crear las tablas. Profe, pero ahí lo hizo sin utilizar los códigos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero deja que después vamos a ver ya cómo crear las tablas y todo lo demás utilizando el código. Acá les muestro en la pantalla. Bueno, fíjense, lo siguiente también es, abrimos la base de datos, esquema, table, create, table, entonces ustedes ponen create table acá, eligen qué es lo que quieren, bueno, la tabla que ustedes quieren crear. Yo quiero que vean cuál es las opciones principales que tienen, digamos. Cuando ponen create table, en general acá le colocan el nombre de la tabla. Fíjense que yo lo que quiero hacer es una tabla de alumnos primero. Tienen las columnas y las restricciones. Luego coloco, fíjense, dice, nos dirigimos a la pestaña columna y hago un clic acá en el símbolo más. ¿Lo ven? El símbolo más es para ir agregando columnas.
Entonces, me posiciono acá en columna, hago clic en el símbolo más y defino cuáles van a ser las columnas que yo quiero agregar. En este caso, fíjense que yo quiero crear, y si nos dirigimos a la pestaña columna, bueno, agregamos la LU, que va a ser de tipo entero, va a ser una clave primaria. Quiero que presten atención porque acá dice LU, que es de tipo entero, y acá tengo que cambiar la opción para que esa sea la clave primaria. ¿Está bien? Luego el nombre, que sea carácter de 20 no nulo. Este carácter varying es un tipo de dato que permite que sea un carácter variable. O sea que si, por ejemplo, yo lo defino como 20, yo puedo poner, por ejemplo, José y voy a ocupar solamente 4, supuestamente de lo que dice la teoría. Y le digo que sea no nulo, porque la restricción me pedía que sea no nulo, ¿estamos? Y la fecha de ingreso, que sea de tipo date, ¿estamos? Como para que podamos probar con más de un tipo de dato. Luego me fijo acá bueno, hay una pestaña constraint para agregar restricciones, que eso no lo vamos a ver ahora, pues total no tiene restricciones, al menos por ahora. Y le dice, y hay otra SQL donde podemos observar el código. El código es este código que se crea, fíjense que le dice create table, se crea push.alumno y cuáles son los atributos, las columnas con los tipos que definimos. Fíjense que acá, por defecto yo le puse primary key, LU, y esa es una restricción que se está creando. Y listo, ya hemos creado una tabla. Fíjense, me paro acá bueno, me voy a esquema, busco tablas, no tengo ninguna tabla, le pongo crear tabla y voy a crear la tabla de alumnos. Tiene que tener un nombre la tabla. Luego me voy acá a columnas. ¿Cuáles son las columnas que tenemos que crear? ¿Cuál es la que les pedía? LU, nombre. La LU. ¿De qué tipo es? LU integer. Entero. Entero, entonces buscan integer. Estos tipos de datos, como les dije, tienen que buscarlo en el manual de usuario, porque eso pues varía. ¿Y qué más tiene que ser la LU? Clave primaria. Una clave primaria. Luego coloco un más. ¿Qué otro campo tengo que crear? Nombre. ¿Nombre de qué tipo? Carácter. Carácter, entonces ponen var. Carácter varying de 20. ¿Y qué más? Nulo. ¿O nulo? ¿Qué más? Sí. ¿Qué otro campo? Fecha. Fecha. ¿De qué tipo es? Date. Date. El tipo date. Y ese campo no tiene date. Fíjense, ustedes pueden, lo que yo les mostraba recién, pueden venir acá a constraint. Fíjense que le creo una restricción para la LU. ¿Cuál es la restricción que le creo para la LU? Que es clave primaria. Es la de primaria. Fíjense, yo voy a SQL y veo el código, digamos. ¿Está? Y ahí creo la tabla. Fíjense que hasta donde tuvieron que irnos a esquema, table. Y acá ya lo va a actualizar. Bueno, después de crear la tabla, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer? Tienen que insertar registro en la tabla. ¿O no? Con insert. Con insert. Entonces fíjense que el insert into le dice que el formato permite insertar datos en la tabla, digamos. Esto se puede hacer de dos formas. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen gráficamente o cómo lo pueden hacer ingresando registro, digamos. Entonces ponen insert into, el nombre de la tabla. ¿Cuál sería la tabla que tenemos que agregar nosotros? Alumno. Alumno. Entonces insert into alumno. Y acá el nombre del atributo 1, nombre del atributo 2. ¿Cuáles son los atributos que creamos? LU
LU, ¿qué más? Nombre y fecha. LU, nombre y fecha. Fíjense que está entre llave. ¿Ven que está entre llave? ¿Ven que está entre llave? Perdón, no entre llave, entre corchete. Sí. Ah, sí. Bueno, ¿qué significa que esté entre corchete? Eso es opcional que lo hagan. Entonces, cuando yo le pongo los valores, yo puedo poner directamente los valores. Yo le pongo, supongamos que la LU 100, José y la fecha, no sé, la fecha de ingreso 01/01 del 18. ¿Cuál es el problema o el inconveniente de hacerlo de esa forma, digamos? La correspondencia. La correspondencia, que la correspondencia por defecto se hace de acuerdo a cómo ustedes lo crearon a los atributos. ¿Estamos? Ustedes se quieren asegurar que siempre LU corresponde, no sé, que 10 corresponde con el atributo LU, que José corresponde con el atributo nombre, entonces lo que tienen que hacer es escribir los nombres. ¿Estamos? Pero se puede hacer de las dos formas. Fíjense, este es un ejemplo, dice insertar en la tabla de empleado, ingresan, fíjense en los valores, digamos. Este character today lo convertí a fecha, pero eso depende del motor de base de datos. Fíjense en que insert into empleado, acá tienen los valores directamente, y en el que está debajo, tiene insert into empleado y tiene los nombres de los atributos. ¿No? Generalmente es conveniente indicarle cuáles son los nombres de los atributos con los cuales ustedes quieren trabajar, digamos, para que no tengan problemas de correspondencia, para que no vayan a agregar un atributo donde no corresponde. Fíjense que dice, si deseamos incorporar registro en alumno, hay dos formas de hacerlo. Una forma es ir a la tabla, como estábamos viendo ahora, tabla de alumnos, clic con el botón derecho. ¿Sí? Sale toda la tabla. ¿Ah? Fíjense, dice, para alumnos, clic con el botón derecho, View Data, toda la fila, ingresar los valores que nosotros queramos y luego ponerle grabar o F6. Esa es una forma, digamos. Entonces, cuando yo me posiciono, yo ingreso acá, digamos, los valores que yo quiero, son para la LU, el nombre y la fecha de ingreso. Esto, si quieren, anótenlo en algún lado para que después vamos viendo, lo vamos haciendo nosotros, digamos, y cuando vayamos modificando los valores, vean cuáles son los valores que vamos a modificar. ¿Está bien? Fíjense que el primero vamos a agregar uno que diga 100 María, 01/01 del 18, y el segundo 200 Pedro, 01/01 del 19. Esa es una forma. ¿Cuál sería la segunda forma de hacerlo? Si la primera es hacerlo gráficamente a través de la herramienta. La segunda forma, ¿cuál sería? Con la instrucción insert. Insert, escribiendo las instrucciones. La segunda forma sería que yo me vaya a Table o me pare en la base de datos, haga clic en el botón derecho, Query Tools, y luego pongo Query Editor, y pongo, escribir la sentencia, y luego hago F5, flecha derecha, y la ejecuta. ¿Estamos? Entonces escribo la sentencia. Fíjense que yo acá ingresé otros dos registros. Insertar dentro de alumno, la LU, nombre, fecha de ingreso, los valores 300 Diego, 13/01 al 18, y luego pongo insert into alumno, le hice de la otra forma para que vean, digamos, los valores 400 Florencia, 15/01 del 18. ¿Estamos? Se puede hacer de las dos formas. Y lo que sí es importante es que vean el mensaje que le genera, digamos. Fíjense que usted le dice, acá le dice que la consulta fue generada exitosamente. ¿Estamos? Entonces lo hagamos en el motor de base de datos. ¿Cuáles eran los registros que tenían que ingresar? En alumnos, ¿cómo LU. Bueno, pero ¿te acuerdan cómo era? Tienen que hacer clic en el botón derecho, View Data, todos los registros. Entonces, tengo que venir acá. ¿Cuáles eran los registros que tenía que ingresar la primera vez? 100. LU. La LU era 100. ¿Qué más? ¿El nombre cuál era? María, Pongo OK. ¿Y la fecha? 1/1 del 2018. 01/01 del 18. OK.
Y ya lo hice. A ver, ¿el segundo registro cuál era? 200. Pedro, creo que era. Pedro. Pedro. Sí, Pedro. Siempre pongo los mismos nombres. ¿Y qué fecha? Era 2018 de 0101. 01/01. ¿También 2018? Para Pedro. 0101 2018. 18, bueno. 2019 era, profe. 2019. Sí, me parece que le había puesto 19. Bueno, pongámosle 19, ok. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que me grabe esto? ¿Qué es lo que decía? Porque si está ahí no lo graba, ¿no? F6. F6 o venir acá. Fíjate que dice grabar los cambios. Y me grabó los cambios. ¿Estamos? Y esa es una forma, digamos. ¿Y cuál es la segunda forma? Que yo me pare en... F5. ¿Cómo? No. La segunda forma, ¿cuál es? La segunda forma es que me pare, que haga Query Tools. Query Tool. Después, ¿qué tenía que hacer? A Query Editor. Y escribir la sentencia. Insert Díganme, into. ¿qué es lo que tengo que escribir? A ver. Insert into. Into. Alumno. ¿Qué más? Paréntesis. Value. LU. Nombre. Fecha. Fecha lo que era, ¿no? El value. Sí, fecha. Values. Values. ¿Y qué valor era? 300 creo que era. 300. Diego. 13 del 1 del 2018. 13 del 01 del 2018. Cuando ustedes pasan de una línea a otra línea, tienen que poner el punto y coma. Bueno, y en el segundo registro, ¿qué es lo que tienen que insertar? Insert into alumno, creo que no tenía que Values. los atributos, values, y tenía que decir 400, creo que era Florencia. ¿Y qué nombre era? Perdón, Florencia. ¿Qué fecha? 15 del 01 del 2018. 15 del 01. Bueno, y lo siguiente, y para que se ejecute, ¿qué tengo que hacer? F5. F5 o la flechita que está acá. La flecha derecha. ¿La pueden ver? Si yo ejecuto, Sí. me dice que se ejecutó correctamente. O sea que hasta ahí vamos bien. Hasta acá no tienen duda, ¿no? No, profe, por lo menos yo. No, profe. Bueno, igual lo interesante es que después terminen la clase y si lo tienen fresco lo practiquen ustedes. Fíjense, otra instrucción es update. Update dice que les permite modificar el valor de uno o más columnas. Entonces dice update, le tienen que decir la tabla de origen, set, qué columna quieren cambiar, con qué valor. Y generalmente con where, porque si no le ponen where, va a modificar todos los registros. ¿Estamos? Lo del where, tómenlo con pinzas porque ahora enseguida vamos a hacer varios ejercicios con where para que practiquen. ¿Estamos? Entonces, fíjense, dice update, oficina, set cuota, igual a venta por 0.90. ¿Qué es lo que está haciendo? Es ¿Le está dando la condición? está actualizando. ¿Qué cosa? ¿Oficina qué? La tabla. La tabla que yo quiero actualizar. Que actualice la tabla, set, que setee o que ajuste. ¿Qué cosa? El valor, ¿qué? el atributo. Cuota es el La columna atributo. venta. Que el atributo cuota sea igual a ¿qué? A la venta por A 0.9. la venta por 0.9. O sea que ahí está actualizando el valor de ese campo.
Yo no le pongo un where, como no le puse en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A qué registro va a modificar? Por la igualdad, solamente el que tenga ventas por 0.9 tenga ese valor. No, va a modificar todos los registros, porque como yo no le puse where, es como que Claro. si tengo La 3 asignación. registros, va a modificar los 3, si tengo 10 registros, va a modificar los 10. La idea de utilizar el where es que yo diga específicamente a cuál de los registros, pero como acá yo no le puse nada, va a modificar todos los registros. ¿Está bien? Fíjense este otro ejemplo, dice que actualice la tabla de empleados, que ponga ventas igual a 0, donde cumpla la condición que oficina yo quiero creer que oficina era el ID o la clave primaria, sea igual a 12. ¿Estamos? Claro. Entonces, dice bueno, si yo quiero modificar, bueno, una forma es hacer clic con el botón derecho, alumno, clic con el botón derecho, view data, toda la fila, como estaba antes, y modifico los valores directamente. Entonces, fíjense en qué valores modifiqué. El primero creo que decía 2018, ¿no? ¿Se acuerdan? María creo que tenía la fecha de ingreso 01/01 del 2018. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí. Bueno, fíjense que ahí les puse 2017, o sea, modifiquemos eso ahora. Y el segundo, Pedro, que decía 2018, creo que decía. 2019. 2019. Entonces queda como está. Entonces el primer registro tenemos que modificar por 2017. Y la segunda forma, fíjense, le dice que actualice EAS, bueno, lo mismo, escribir la sentencia, pero que vaya al alumno y que la fecha de ingreso, fíjense que estaba en 2019, pero que la fecha de ingreso sea igual a 2018, bueno, 0101, donde la LU sea igual a 200. ¿Lo pueden ver? ¿Cuál es el registro va a modificar acá? ¿Todos los registros? No, ¿Qué registro? Pedro. El que tenga LU200. Solamente la LU200. Por eso es que generalmente en el where lo que tratan de poner es el ID, digamos. Porque pueden haber muchos Pedro, pueden haber muchas María, digamos. Pero con LU igual a 200, en esa tabla no debería haber muchos. ¿Estamos? O sea, profe, primero es la tabla, después el campo, qué condición cumple el campo y ¿No? lo que se va a reemplazar en el campo y la condición de reemplazo. Sí. Y lo hagamos ahora. Fíjense. Entonces tenés que modificar el primer registro y ponerle 2017, ¿no? Entonces me paro acá en la tabla de alumnos, clic con el botón derecho, le pongo ver todos los datos, todos los registros. Y ahí estoy viendo todos los registros, ¿no? ¿Qué registro es el que tengo que modificar? María. A María, entonces me posiciono acá en el principio y le cambio en vez de 2018, ¿qué tiene que decir? 2017. 2017. Esa es una forma, digamos, una forma más práctica. Y luego, para que se graben los datos, ¿qué tengo que hacer? Apretar F6 o venir acá y poner grabar y se grabó. Y la segunda forma, ¿cuál era? Venir acá al editor. Me posiciono acá en alumnos. Ver la herramienta, el Query Tools. Ahí escribo. ¿Qué es lo que tengo que escribir? Si quiero modificar el registro igual a 200. Bien, primero va la sentencia. ¿Cuál es la instrucción que yo quiero utilizar para modificar? Update. Update. ¿Qué más? La tabla. La tabla, ¿cuál es la tabla? Alumnos. Alumno. ¿Qué más? Set. Set. ¿Qué valor quiero que escriba? En el campo fecha de ingreso. Fecha. Creo que es. ¿Igual a qué? ¿Más qué valor? Igual a ¿Qué valor que 2018 11. 01/2018 era, ¿no? Hay que ir al lado o debajo, digamos, como resulte más cómodo. Profe, el formato de la fecha. Todo depende, ¿viste? Cuando creamos la base de datos que decía un código Unicode.
Ah, Bueno, ahí vos le estás diciendo con qué formato querés vos trabajar, digamos. Ese por defecto, bien. ese único lo toma de la máquina, digamos, que yo tengo. Está. Entonces, where, ¿y cuál es la condición? LU igual a... ¿Cuánto? LU igual ¿a cuánto? A 200. A 100. María no es 100. No, pero creo que era el segundo registro el que queremos modificar. El primero lo dejamos con 100 a María. 200. Pero el segundo que era Pedro creo que era igual a 200, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Entonces después vengo acá, lo ejecuto, o presiono F5. Si hay algún error de formato te va a saltar acá, digamos, el error. Por ahora no hay, digamos. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que hice? Solamente cambié los valores. Cambié un valor de un campo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Igual como les digo, lo mejor que pueden hacer es, no me crean a mí, si no terminan la clase, bajen el Postgre y hagan lo mismo que yo hice en su máquina, digamos, como para que vean que no hay nada raro, digamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Chicos? No, profe. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver el CL, que es por ahí la instrucción que en realidad es una de las más simples, digamos, pero a veces les cuesta, fíjense, sobre todo cuando hacen consultas de varias tablas. Eso lo vamos a ver ahora. Fíjense, el select le permite mostrar información sobre el dato almacenado en la base de datos. Las consultas pueden ser consultas simples o multitabla. ¿Cuándo es simple? Cuando es una sola tabla, digamos. Y cuando es multitabla, cuando tengo varias tablas. El resultado de un select dice que devuelve una tabla lógica. ¿Qué significa una tabla lógica? Es algo que está en memoria. Ustedes lo utilizan y luego se pierde, digamos. ¿Estamos? Entonces, fíjense en cuáles son los parámetros que ustedes tienen. Tienen select, tienen all, listing, asterisco, la lista de atributos, as expression, from, de dónde lo quieren sacar, where, y si lo quieren agrupado, que esto vamos a ver la clase que viene, el having también lo vamos a ver la clase que viene, y el order by si quieren que esa consulta aparezca ordenada. Entonces vamos viendo por partes. All es lo que aparece por defecto, que se muestren todos los registros. O sea, si yo le pongo select all from alumno, me va a mostrar todos los registros. No se utiliza. Si le pongo distinct, me va a mostrar, y se especifica que el conjunto de resultados solo puede filtrar, solo puede incluir filas únicas. ¿Qué significa que sean filas únicas? Que no se repitan en la tabla. Pero no se repitan todo a nivel de fila, ¿no? O sea que si yo tengo, Claro. por ejemplo, uno José y uno Pedro, son diferentes, digamos, ¿estamos? Tendría que decir uno José arriba y uno José abajo, entonces ahí me filtraría, digamos. Es como si utilizara la teoría de conjuntos. ¿Vieron que en los conjuntos no se pueden repetir los valores? Bueno, acá es lo mismo, digamos, pero a nivel de registro. ¿No? Esto viene en la lista de atributos. En la lista de atributos ustedes tienen que colocar la lista de nombres de campo. O sea, no sé, ¿cuáles son los atributos que teníamos en nuestra tabla? Era la LU, después tenían el nombre y la fecha, ¿no? Entonces, si yo quiero mostrar solamente la LU y el nombre, tendré que poner select LU como nombre. ¿No? Es la lista de atributos, digamos, que es lo que quiero mostrar. Dice, simplemente poner el nombre de la tabla, el nombre de las columnas. Acá ustedes para esto, digamos, capaz que no le vean mucho sentido escribir, por ejemplo, como en este caso, fíjense que yo pongo select LU por 100, alumno.nombre. ¿Lo pueden ver? ¿Qué sentido tiene que yo le agregue alumno.nombre, digamos, que le agregue el nombre de la tabla? ¿Tiene algún sentido o no? ¿Usted qué dice? No, porque... no dio la... Sí, no tiene sentido, puede poner nombre, profe, directamente. Yo podría poner nombre. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasa? Supongo que yo tengo la tabla de alumnos y la tabla de profesores. Y la tabla de alumnos y la tabla de profesores, pues yo podría tener un atributo que se llame nombre o no. Que sea el nombre del alumno o el nombre del profesor. Entonces, ¿cómo sé yo, cuando escribo nombre, a cuál me refiero? Entonces, si yo ejecuto muestra select nombre, como alumno como profesor, me salta un error, porque no va a saber a cuál identifica, digamos, cuál tabla.
Entonces lo que se hace es indicar el nombre de la tabla. Supongamos que yo trabaje con una base de datos que sea externa, digamos. Entonces yo acá colocaría base de datos externa, punto, el nombre de la tabla externa, punto, el nombre del atributo, si es que yo quisiera hacer eso. ¿Estamos? En algunos casos sí es conveniente o necesario agregar la ruta, digamos, por así decirlo, decirle no alumnos.nombre. Fíjense que se pueden escribir constantes, expresiones aritméticas y funciones. Ustedes, por ejemplo, en la tercera clase de SQL que veamos, van a crear algunos procedimientos y funciones. Entonces, las funciones que ustedes creen, supongamos que crean una función que sea cuadrado. Yo podría poner acá CL, la función sería cuadrado y entre paréntesis LU. Y sacaría el cuadrado del LU. ¿Estamos? Si yo quisiera hacer algo así, digamos. Eso llaman a renegar en la clase 3. Bueno, Profe, cuando tenemos varias tablas, también podríamos usar un alias, ¿no? Después del from. sí, bueno, pero eso ya lo vamos a ver ahora. Vamos por partes, decía Jack. Fíjense, yo mostrar esto, fíjense, yo pongo CLU por 100, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué hace la LU por 100? El asterisco Multiplica. multiplica, entonces en vez de decir 100, va a decir 10.000, en vez de decir 200, va a decir 20.000, bueno, y así. Fíjense que arriba, como yo no le puse un nombre a esto, me sale signo de pregunta, columna, signo de pregunta. ¿Estamos? A veces esto no es conveniente y se crea lo que se llama un alias, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, y el nombre, este es el nombre del atributo, digamos. ¿Estamos? Este es el resultado que vamos a obtener. Entonces, si queremos que nos devuelvan todos los campos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay un comodín que se usa, que es el asterisco. Entonces, si yo escribiera select asterisco from alumnos, ¿qué pasaría? Me mostraría todos los alumnos, todos los registros, la LU, el nombre. Dicen que yo acá no le puse cuáles son los atributos que quiero que me muestre. Me va a mostrar todos por defecto. ¿Está bien? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O lo hacemos en el PKadmin? Asterisco, me mostraba qué cosa. Muestra todo. ¿Todo qué? Todos los Todos los registros. hablar. Todos Toda los la atributos. tabla. El asterisco es el comodín de los atributos, ¿no? Entonces yo hago select asterisco y me muestra todos los atributos. Fíjense en la LU, el nombre y la fecha. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Bueno, Sí, profe. si no hay duda, pasamos a lo siguiente. Bueno, lo siguiente es crear un alias, que el alias se crea con as. Fíjense en que yo puedo poner, dice, si se quiere crear una tabla lógica, resultados que tengan un nombre diferente, yo puedo utilizar un alias o as. Entonces, por ejemplo, dice select, y fíjense en esta función extract, que es extraer el año de la fecha de ingreso, as, o sea, yo le dejaba así, me aparecería column, como vimos antes. As es el alias. Digo que esto que yo traigo se me muestre como el año from de la tabla de alumnos, y alumnos también puede tener un alias, que sería alu en este caso. ¿Estamos? Ahora no tiene sentido, digamos, el alias para las tablas, pero ya van a ver que es bastante útil. La salida sería, fíjense en año, y los años que yo tengo en la tabla, fíjense en 2017, 18, 18 y 18, que los valores que me van quedando. ¿Estamos? From, que es para indicar de qué tabla o de qué vistas hago yo la consulta. Where, que where es para hacer una condición de filtrado. Fíjense en que bueno, el where es lo que hay diferentes tipos de condiciones de filtrado, que es lo que vamos a ver ahora. Dice, son expresiones lógicas, estamos que pueden devolver verdadero o falso. Hagamos select extract year en la tabla. Entonces yo tengo que posicionarme acá, ir al editor, y en el editor, ¿qué es lo que tendré que hacer? Select. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que extraer? Extract. Chicos. Year.
El año. Extraer el año. ¿De dónde? Creo que era from, ¿no? From. ¿De qué campo puedo Fecha. extraer el año? ¿Del LU? Fecha. La fecha. From alumno. Sí, pero ¿El alias? ¿Qué alias le voy a poner a eso? Año. ¿Ah? Año. Año. Quiero que me muestre año. Y bueno, y alumno, para probar nada más, le puedo poner as alu. Fíjense que este alias del, por ejemplo, alumno yo quiero un alias corto, yo podría ponerle una A, por ejemplo. Y no es necesario colocar el as. Si yo lo ejecuto esto, no, sí. ¿Cuál es el error? No, está mal escrito. Select extract, extract, luego va el año, creo que era extract, ¿no? El year, sí, con la fecha de ingreso. Y ahí extrae el año. ¿Estamos? Fíjense que lo que es interesante es que no hace falta que yo le ponga el alias, el as, automáticamente ya acá supone que A es el alias que referencia a la tabla de alumnos. ¿Estamos? Esto cuando tengo que hacer relación de muchas tablas es bastante útil, para que no tenga que escribir los nombres de todas las tablas. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Vamos a seguir. Chicos, ¿alguna duda? Perfecto, profe. Bueno, fíjense, las condiciones de filtrado son expresiones lógicas. Entonces, pues tengo varias, y depende también, como le digo, del motor de base de datos, cuál acepta y cuál no. Puede ser que una columna sea mayor que otra columna, mayor o igual, menor o igual. El dígito por ahí varía, digamos. Digo, de eso depende, tiene que bajarse el manual de usuario de la versión de Postgre con la que estén trabajando y seguirla. Fíjense, por ejemplo, acá dice, select asterisco from alumnos, where, y extraigo el año, le dice donde el año de la fecha de ingreso sea menor que el 2018. ¿Cuántos registros hay que tengan fecha menor que el 2018? Uno solo. Uno solo, me debería mostrar el primero. ¿Estamos? Porque es el único que cumple con esa condición. ¿Lo ven? Entonces, si yo le ejecutara esto, acuérdense cómo tiene que escribirse, ¿no? Select, ¿qué es lo que tengo que escribir? Select. Bueno, entonces, fíjense, yo pongo select asterisco from alumno, me va a mostrar todos los registros, ¿no? Diego, Florencia, María y Pedro. Si yo quiero que me muestre solo lo que tiene una A, ¿qué es lo que tendré que hacer? Where, ¿y cuál sería la condición? ¿De quién quiero comparar primero? nombre, like. Nombre, like, y que sí, a ver, hagámoslo distinto. Supongo que yo quiero que tenga una E nada más. ¿Cuáles son los nombres que tienen una E? Diego, Pedro. Diego, Pedro y Florencia también tiene una E. Coloco una E por ciento, entonces por ciento, E por ciento, y me debería mostrar cuántos registros. 3. 3. Y me muestra los 3 registros. ¿Estamos? Bueno, son solamente comodines. Esto lo tienen que probar cuando quieran hacer alguna búsqueda por algún nombre. Bueno, siguiendo con el select, otras condiciones between. Supongamos que yo quiero mostrar between es para mostrar un intervalo de valores. Entonces, si yo quiero mostrar los alumnos que están entre 200 y 300, ¿qué es lo que tendré que hacer? Fíjense, dice where LU between 200 and 300. ¿Estamos? ¿Cuántos registros me van a mostrar que están entre 200 y 300 de los alumnos que yo tengo? Aquí me va a mostrar.
que tengan ALU entre 200 y 300. Profe, inclusive, Claro, inclusive, el between es incluido. ¿Quién era 200? Pedro. Pedro. Y 300 creo que era Diego. Entonces me muestra a Pedro y a Florencia. Diego. Ah, no. ¿Estamos? Entonces, si yo vengo aquí, ejecuto, hago la consulta. ¿Cuál es la consulta? Select asterisco from alumno, donde la LU esté between, que la LU esté entre, ¿qué valores? 200 a 300. Vamos que yo le pongo ahora entre 200 y 400, ¿cuántos registros me mostraría? 3. ¿Sí? Los registros que están entre 200 y 400. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Luego tiene el IN. El IN, capaz que ahora no lo utilizan mucho, pero en la clase que viene sí lo vamos a utilizar bastante. El IN le dice para especificar un conjunto o relaciones de valores concretos. Y esto de conjunto, téngalo, acuérdense en la muerte, que para conjunto se utiliza el IN. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, que la nota sea igual a 9, el igual a ¿cuántos valores puede ser? ¿A 1, a 2, a mucho, a ninguno? Aún. El igual Uno siempre el igual siempre es a 1, pero el IN es como, el IN es que sea igual a cualquiera de los valores que tienen este conjunto. Por ejemplo, acá le dice, fíjense, que el código de cliente esté entre 10, 15, 30 y 75. Entonces, esto es la misma teoría de conjunto. ¿Estamos? ¿Sí me estaba preguntando algo? Bueno, fíjense acá en este ejemplo, dice que me muestre todos los alumnos cuyo día de la fecha de ingreso está entre 3 y 15. ¿Se acuerdan cuáles eran los valores que estaban entre 3 y 15? Creo que eran los últimos dos, ¿no? Era Diego y Florencia, que tenían día de la fecha de ingreso 13 y 15. ¿Estamos? Pero ¿se entiende cuál es el concepto de IN? Porque él utiliza la teoría de conjunto. Es como que yo hiciera que el código de cliente sea igual a 10, o que el código de cliente sea igual a 15, o que el código de cliente sea igual a 30, o que el código de cliente sea igual a 75. ¿Estamos? Es casi lo mismo. O sea, es una intersección. Es como buscar dentro de un conjunto. ¿Sí? Puede ser, no sé cómo lo ve como intersección, pero sí podría ser ese concepto. Pero es como hacer igualaciones con un OR, ahí estamos, para cada caso. Eso lo van a utilizar bastante, no tanto ahora, pero en la clase que viene, cuando quieren comparar, digamos, los registros de un CL con otros, se utiliza mucho el IN, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, si yo quisiera hacer este ejemplo, ¿qué es lo que tendría que escribir? CL, asterisco from alumno. ¿Cuál era? ¿Qué tenía que escribir? Extract, que extraiga qué cosa. El día, from, ¿de qué tabla? Fecha. Del campo fecha, que está dentro de qué conjunto. 13 y 15. 13, 15. ¿Estamos? Es bastante sencillo el concepto, ya van a ver. Y hay un error de sintaxis. A ver. El where. Me comí el where. Where. Ahí está. Y muestra los registros que tengan día igual a 13 o igual a 15. ¿Estamos? Es lo mismo que la teoría es una teoría de conjunto. Mientras tengan en claro eso, no van a tener problemas. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno, fíjense, el order by le dice que le aparece
escriben para que aparezca ordenado los datos que ustedes quieren mostrar. Entonces ponen CL asterisco for un alumno, ordenado por nombre. Por defecto está ascendente. Si ustedes quieren descendente, bueno, van a tener que escribir eso. Entonces, si yo escribo acá, editor, CL asterisco for un alumno, y le escribo acá order by nombre, me va a ordenar por nombre únicamente. ¿Lo ven? Aparece primero D, la D de Diego, la F de Florencia, la M de María, bueno, y el último la P de Pedro. ¿Estamos? Yo puedo poner acá más de un atributo, ¿no? Supongamos que yo podría ponerle por apellido, coma nombre, o por fecha de ingreso, coma nombre. Yo puedo poner más de una ordenación acá. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No. Bueno, eso es solamente para que las combinaciones que puedan haber con el where, y ahora debe haber muchas más, digamos. Yo estoy poniendo las más básicas, digamos. Luego vienen las consultas multitabla y bueno, acá sí no se van a divertir un poco. Las consultas multitabla son cuando quiero hacer mostrar más de una tabla. Entonces, tengo tres formas de hacerlo. La primera es el producto cartesiano, es crea combinaciones que permiten mostrar columnas de diferentes valores como si fuera una sola tabla. Entonces supongamos que yo tengo acá la tabla de alumnos, que es lo que le dice, y acá la tabla de sanción. Entonces tengo 3 alumnos con 4 sanciones. ¿Qué es lo que hace el producto cartesiano? Fíjense lo que le dice. No se hace coincidir los valores de las columnas relacionadas, lo de la clave primaria y foránea. Lo que se hace es se relaciona cada registro de la primera tabla con cada registro de la segunda tabla. Cada registro de la primera tabla con cada registro de la segunda tabla. O sea que si yo tengo 3 por 4, ¿cuántos registros me va a devolver al final? Si no se hacen coincidir los valores. ¿Cuántos registros, chicos? ¿Alguno? Si es por cada elemento, son 2 elementos. 2 elementos, porque sería 3 por 4. ¿Estamos? Este, digamos, es la forma más fácil, sí es la más fácil de hacer, pero que en realidad no se utiliza mucho porque es relacionar todos los conjuntos, todos los atributos de esta tabla con todos los registros de la otra tabla, digamos. Entonces no se utiliza mucho. Entonces, por ejemplo, acá le dice, tengo 3 registros de alumnos y tengo sanción con 4 registros, entonces el resultado va a ser, fíjense, lo único que yo hago es unir alumnos con sanción, se le asterisco con alumnos sanción, entonces me crea una tabla con 12 registros, ¿estamos? Acuérdense que esta es una tabla virtual. Entonces, bueno, creo la tabla sanción, que la vamos a crear ahora. Fíjense que yo le puse ID de sanción, que es de tipo entero, tipo de sanción, que es de tipo char, fecha de la sanción, que es de tipo date. La clave primaria va a ser el ID de sanción, y las restricciones que yo le voy a poner es que el tipo de sanción sea solamente igual a L o igual a G. ¿Estamos? ¿Por qué le pongo esta restricción? Que sea igual a L, que sea igual a leve o que sea igual a grave, digamos, no puede poner otra cosa. Y agregamos, bueno, los 4 registros que quiero agregar, digamos. Fíjense que el registro 1 es leve y la fecha es 01/01 del 2020. El registro 2 es leve, 01/05 del 2020. Y el registro 3 es grave, es 01 del 10 del 2020. Y el registro 4 es leve y es 01/05 del 2020. ¿Estamos? Entonces, si hacemos el producto cartesiano de 4 por 4, porque tengo 4 registros, no alumnos, con 4 registros de sanción, ¿cuántos registros me va a mostrar? Algunos, ¿cuántos registros me va a mostrar si hago 4 por 4? 16. 16, porque no estoy haciendo acá ninguna relación, ¿lo ven? Entonces me va a mostrar una tabla virtual, digamos, que va a tener 16 registros, que es la unión de todos con todo, digamos. ¿Estamos? Profe, ¿por qué la sentencia public antes de sanción? ¿Cuál sentencia? Public, create table public, sanción. ¿Dónde está?
Arriba. Ah, sí, sí. Public.css. Eso. No, es porque lo tomo del entorno, digamos, del entorno donde ustedes están trabajando. Entonces, como el entorno es público, digamos, es como la misma teoría que ustedes tienen en Java, que ustedes tienen una tabla que es pública, digamos, que todos pueden hacer uso de ella. Acá sería lo mismo, digamos, porque hasta ahora yo no definí ninguna restricción ni nada sobre esa tabla. Después puedo definir las restricciones sobre cada una de las tablas. ¿Estamos? Esto no sé si lo vamos a llegar a ver en esta materia, cómo se pone, cómo se restringe la tabla. Yo, puedo poner directamente create table y sanción y lo va a crear, digamos. Esto que están viendo acá, digamos, es el SQL que me genera por defecto la herramienta. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Alguno? Sí, profe. Bueno, entonces creemos la tabla sanción. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Voy a crear la tabla sanción, la hagamos rápido. Creo la tabla sanción, create table. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Se va a llamar Sanción. sanción. ¿Qué atributos tiene que tener? ¿Qué columna va a tener? ID sanción. Bueno, pongamos ID sanción. ¿De qué tipo es? Entero. Integer. Integer. ¿Qué más? Esta es clave primaria, ¿no? Sí. ¿Qué otro atributo va a tener? Tipo sanción. Tipo sanción. ¿Qué tipo de sanción de qué tipo es? Mi carácter char. De tipo char. ¿Qué otra restricción? ¿Qué otro campo? ¿Qué otro campo? Fecha sanción. Fecha sanción. Fecha sanción. ¿De qué tipo es? Date. ¿Qué tipo de? ¿Qué tipo de? Y le tengo que agregar una restricción. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la restricción que tengo que agregar? Fíjense que por defecto está creada acá la restricción que es la clave primaria, ¿no? ¿Qué restricción tengo que agregar? ¿De clave foránea, de check o de unique? Check. Check. Agrego. ¿Y cuál sería? Tipo sanción. Restricción tipo sanción, así se llama. Restricción tipo sanción. Sí, a ver, espérame un minuto. Se llama restricción. Bueno, tipo sanción. Bueno, acá le voy a poner restricción, porque yo tengo una creada de antes. Le voy a poner restricción, sanción nada más. ¿Estamos? Porque yo tengo esa restricción creada en otra tabla. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que tengo que Profe, ¿Ah? ¿qué se comparten los nombres de las restricciones? No, pero ya me salía definida de antes, entonces para evitar problemas prefiero escribir otro nombre. A ver, ¿Cuál es la restricción que tengo que crear? que el tipo sanción sea Sea igual a L o G. A ver, no veo yo. cada tipo de sanción sea igual a L, que era de leve, o que tipo de sanción sea Ok. igual A G. a G, que era grave. Lo borré sin querer. El SQL. A ver. Y después El tipo columna no puede estar vacío.
está faltando algo. ¿Qué me está faltando? Y de sanción, el tipo de dato. ¿Cómo? En la columna del tipo de ¿Qué datos. sanción? En columna. En columna ID tipo. ID de sanción, falta de tiempo. El ID sanción no tiene tipo. No tiene tipo de dato. Ni de sanción. Tienes razón. Ahí está. Me fijo BLSQL y lo creo. Grabo. Y bueno, ya creé la tabla. Yo hago la consulta ahora. Fíjense que ya tengo dos tablas. Si yo hago la consulta ahora, ¿qué me saldría? Si relaciono las dos tablas, así como está. Select, asterisco. ¿De qué tabla tengo que relacionar? Sacar. De alumnos, coma. Alumnos, coma, sanción. Sí. Ejecuto. Y me va a mostrar ahí los 16 registros. Porque es la multiplicación de 16 por 16. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es la forma correcta, digamos, de hacer esto? Porque tiene que haber una relación, ¿no? La forma es a través de la composición de tablas, dice, y a través de la unión de la clave foránea y la clave primaria de cada tabla. Entonces, si yo escribo select asterisco from alumnos, coma sanción, fíjense que yo acá le aclaro, digamos, donde alumnos.lu sea igual a sanción.lu. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿A través de qué campo se relacionan los dos? LU. A través de la LU. ¿Qué es lo que me está faltando en la tabla de sanción? LU. La LU. Entonces, vamos, acá le dice que bueno, la tabla de sanción, los tres primeros registros corresponden a la LU 100 y el último a la LU 400. Entonces, agrego la columna, no sé, LU FK, si quieren agregar así, FK es foreign key, ¿no? De tipo entero. Para eso vamos a tabla de sanción, clico en el botón derecho, create column, agrego la columna, luego que agrego la columna, fíjense en agrego LUFK, y luego modificamos la tabla de sanción, vamos a la restricción, clico en botón derecho, crear, y ahí agregamos clave foránea, y en clave foránea agrego la clave foránea de la LU, ¿estamos? Luego actualizamos la tabla. Bueno, agrego los valores que yo decía, que era 100, 100, 100 y el último 200. Y hacemos la composición de tabla. Y cuando relaciono los dos, no debería tener problema. ¿Estamos? Hagamos esto, chicos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que agregar la clave foránea? ¿En qué tabla? ¿En alumno o en sanción? En sanción. Sanción. Entonces me paro acá en sanción. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Venir acá a columna, pararme acá en columna, clic con el botón derecho crear, le pongo una nueva columna. ¿Y cuál es la clave que quieren crear? La columna que quieren crear. LUFK. LU, FK. FK. Ay, perdón, FK. LUFK. ¿De qué tipo va a ser? Entero. Integer. ¿Por qué tiene que ser de tipo entero? Porque tiene que ser del mismo tipo que yo definí la tabla. ¿Estamos? O sea, si el alumno es entero, acá tiene que ser entero, porque tiene que ser del mismo tipo, digamos, para evitar problemas. No, creo acá la restricción o no. No. El SQL. Fíjense que acá voy a agregar la tabla, el campo LU. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer?
Porque ahora tengo la tabla de sanción, pero está sin la LUFK está vacía, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Puedo hacer las dos cosas, digamos. Puedo crear la restricción o agregar los registros, digamos. Actualizar la tabla. Creemos la restricción. Yo me paro acá en sanción. ¿Cuál es la restricción en restricción? ¿Cuál es la restricción que yo tendría que crear? De una clave foránea, de clave primaria o un check. Clave foránea. Una clave foránea. Porque estoy relacionando las dos tablas, ¿no? Entonces, primero viene el nombre de la restricción. No sé, clave FK. ¿Lo pongo? Clave FK. Luego viene columna. Tengo que especificar, digamos, y cuál es la columna local, con la cual quiero hacer la relación, digamos, de las claves foráneas. ¿Qué campo? LUFK. LUFK, que referencia a qué tabla. La de sanción. A la de alumno. Porque estoy para la tabla de sanción. A la tabla de alumno. Alumno. ¿A qué campo de alumno? A LU. la LU. No sé si sí, ahí está. A la LU. Fíjense que ahí lo agregó. ¿Estamos? Si yo me fijo acá en el SQL, puedo ver, bueno, que acá agregó ya la restricción. Le pongo grabar y se graba. Ya está creada la restricción, digamos. Luego de crear la restricción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actualizar. Actualizar los valores. Hago clic en el botón derecho, ver, voy a editar todos los registros y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que acá me aparece como nulo, porque no tengo ningún valor. ¿Qué valor quería ponerle? 100. Los tres primeros registros eran de 100. El último 200. Y el último 200. Entonces voy a grabar. Y si yo hago clic con el botón derecho, bueno, ahora pongo de vuelta la consulta. Hago clic en el editor. Y ahora, ¿cómo tendría que hacer la relación CL? Quiero relacionar a dos tablas.